Bendiciones, queridos amigos y hermanos. Les saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional en la ciudad de Dallas, Texas, deseando lo mejor de Dios para sus vidas, deseosos de llegar a ustedes y agradecidos porque ustedes abren su hogar, abren su tiempo, se conectan, invitan a otros y comparten lo que el Señor nos ha estado dando. Creemos que Dios ha hecho cosas grandes a través de su palabra, ha animado los corazones. Ay, no que ha animado el mío, yo lo sé que ha animado el mío y sé que ha animado el de ustedes también. Y en este momento, este día, continuamos adelante con nuestro nuevo tema. Levanta un memorial para cuando te pregunten, tú tengas un testimonio que dar. Y es muy importante que estemos conscientes de esto, que a Dios le interesa que nosotros recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y aun cuando los recuerdos son difíciles, podemos también recordar cómo el Señor nos ha consolado, nos ha ayudado, nos ha levantado, nos ha restaurado. Y esto es maravilloso. ¿Y qué significa levantar un memorial? Decíamos, dándole la bienvenida a todos los que se están conectando de donde usted esté, en su país, en esta ciudad, aquí en Estados Unidos, en México, donde esté. Gracias por conectarse. Y decíamos, ¿qué significa levantar un memorial? Les decía que la palabra memorial viene del hebreo recordar, recordar. Cuando Dios habla, levanten un memorial, quiere decir yo quiero que ustedes levanten algo de lo que se puedan recordar, que esto les va a traer memoria, les va a hacer recordar algo extraordinario que sucedió. Es como cuando se toman fotos en una boda, en un cumpleaños, aún en un funeral. Uno mira esas fotos y uno se recuerda. Hay fotos y recuerdos que traen sonrisa al rostro, te dan una sensación hermosa en tu corazón, y hay otras que te hacen llorar. Y está bien, porque los recuerdos hacen eso. Y Dios quiere que tengamos memorias. Él quiere que nuestra memoria esté fresca, sobre todo cuando se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. También a veces es bueno recordar cómo el enemigo te trató, cómo el enemigo ha engañado, cómo el enemigo ha mentido, para que no deseemos regresar a esa vida. A veces es bueno recordar eso, pero sobre todo recordemos cómo Dios nos libertó, cómo nos sacó de ahí. Cuando decimos levantar un memorial, entonces estamos hablando de recordar. Se levanta un memorial para recordar. Recordar es una habilidad, decía yo. Es un regalo de Dios para nosotros. Es un llamado de Dios para no olvidarnos de sus bondades, de su palabra. Acuérdate de poner la palabra por obra. Esto era Dios lo repetía cada rato a todos los que Él llamó, a todos los que Él empoderó, a todos los que Él asignó. Les decía, recuérdense de la palabra que les he dado, recuérdense de las promesas que les he dado. Decíamos que hay recuerdos muy hermosos y otros dolorosos, pero es muy importante poner atención a nuestras acciones. No podemos hacer mucho o nada, diría yo, por lo del pasado. Y a veces los recuerdos de lo que hicimos en el pasado puede ser doloroso para nosotros. Y viene arrepentimiento y decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué hice esto o lo otro? ¿Por qué respondí de esa manera? ¿O por qué actué de esa manera? Y esto es doloroso. Entonces, si queremos tener buenos recuerdos, tenemos que sembrar buenas acciones. Obediencia. Obediencia. ¿Se recuerdan que los sacerdotes levitas que llevaban el arca obedecieron al pie de la letra lo que Dios dijo? Él dijo, marchen, métanse al agua. Y inmediatamente que ellos tocaron aquella agua, aquel río desbordado, se detuvieron las aguas, se partieron, y para que todo el pueblo siguiera el arca del pacto, el testimonio, el acta de la presencia de Dios, y pasaron por seco el río Jordán. Entonces, es muy importante poner atención a nuestras acciones, porque nosotros vamos a tener memoria de esas acciones. Y las acciones vienen a nivel personal, familiar, de iglesia, como nación. Y yo estaba pensando que como nación, yo vivo en esta nación de Estados Unidos, esta es mi nación, quedó marcada esta nación por ciertas acciones y decisiones que se tomaron
que afectaron a la humanidad hasta el día de hoy, que afectaron nuestro modo de vida hasta el día de hoy. Por ejemplo, en 1962, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló de un fallo, que la oración en las escuelas era ilegal. Fue declarada ilegal. La gente no debe estar orando en las escuelas. A los alumnos no hay que ponerlos a orar. Y este país, de Estados Unidos, fue fundado sobre bases bíblicas, donde todo lo que se hacía en público o en los templos se comenzaba con una oración. De hecho, las escuelas, la educación se daba en el templo. El templo servía de escuela durante el día y de reunión de iglesia por las noches y el fin de semana. Es tremendo. Hasta que gente usada por el enemigo empezó a hablar y a decir, y lo llevaron a la corte y lo pelearon, que estaban tratando de hacer que los estudiantes hicieran cosas que ellos no decidían. ¿Y qué si ellos no querían orar? ¿Y qué si Dios no es el único Dios y hay otro por ahí, ellos se lo quieren buscar? Y esta fue la ideología, la filosofía de esta gente, a tal grado que en 1962 la oración fue declarada ilegal en las escuelas públicas en Estados Unidos. Y esto ha traído problemas terribles en las escuelas. Otra cosa, en 1963, un año después, leer la Biblia en las escuelas públicas fue declarado ilegal. Y la Biblia en las escuelas era parte de la lectura de los niños. Estamos hablando de hace muchos años. Y esta decisión que nos recordamos ha traído decadencia espiritual a este país. Otra cosa, en 1980, que las escuelas desplegaran públicamente los 10 mandamientos fue declarado ilegal. Y sacaron todo. De hecho, hasta de los edificios gubernamentales que tenían los 10 mandamientos afuera como un monumento, lo sacaron. Últimamente, yo sé si usted ya se dio cuenta, si vive en otro país, en este país se ha levantado un pueblo y han hecho cosas terribles con monumentos que habían de gente, de héroes que pelearon, de soldados que pelearon, generales que pelearon en la guerra civil de este país. Es un problemón, les cuento. Es terrible lo que está pasando. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que nuestras acciones van a dejar memorias, van a levantar memoriales. Y les digo que como ciudadana de este país, el efecto que todo esto pasó, que sacaron a Dios de las escuelas, que sacaron lo de Dios de las escuelas, ha sido tremendo. Han habido terribles masacres en las escuelas. El diablo se ha empoderado de las escuelas y eso es tremendo. Y ahí es donde la iglesia tiene que salir adelante. Yo doy las gracias al Señor por todos los maestros que tenemos en Familia Betel, que son maestros en las escuelas públicas, porque ellos están ahí siendo una luz en medio de tanta tiniebla. Y yo los bendigo y estamos comenzando un nuevo año escolar y declaro que la gracia y la bendición del Señor está sobre ustedes para que ustedes puedan ser un faro de luz en medio de la oscuridad en las escuelas. Entonces, el recuerdo de todas estas cosas es terrible y nuestras acciones deciden cómo van a ser nuestros recuerdos. Y vamos a continuar hablando del cruce del Jordán. ¿Se recuerdan? Estamos en Josué capítulo 3. Hoy vamos al capítulo 4 porque terminamos ayer esto cuando ellos pasaron el río Jordán, toda aquella nación como por tierra seca. Y Dios dio otra orden. Y vamos a ver nuestro primer punto, lo importante de representar tu familia. Los recuerdos, los memoriales, tienen que ver con nuestras generaciones de una manera tremenda. Y en Josué capítulo 4, versículo 1 al 4, yo quiero que lo leamos. Y mire lo que dice. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo:
tomad del pueblo 12 hombres, no se les olvide eso, 12 hombres, uno por cada tribu. Las tribus eran 12 y un representante de cada tribu les dice, dadles esta orden, díganles que hagan lo siguiente: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Acuérdense que estaban atravesando el río Jordán, iban para la tierra prometida, iban cruzando por tierra seca, pero era un río y muy acaudalado y muy tremendo en ese momento porque era el tiempo de la siega. Y Dios les dice otra cosa: ahora, esto no era para los sacerdotes ya, ahora de cada tribu nombren un hombre, una persona, un príncipe, alguien que se levante por su familia. Y mientras están allí en tierra seca, en el río, tomen una piedra del río. No crean que era una cosita, era una piedra que un hombre la tenía que levantar. Y salga del río con ella, salga y llévela al otro lado, al lugar donde van a pasar la noche. Acuérdense que ellos iban de camino a la tierra prometida. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu. Muy bien, eran 12 tribus, eran 12 hombres. ¿Cuál era la tarea? Levanten una piedra del río y sáquenla del río y llévenla hasta el lugar donde van a pasar la noche. Ok, Dios determinó que cada tribu tuviera un representante. Y yo te pregunto, quizá Dios te está llamando para que tú representes tu tribu. Dios quiere usarte para que tú representes tu tribu. Él quiere que tú seas el que levante el memorial, 12 en total, porque ese era el número de las tribus. Esto serviría como un fundamento, escúcheme, como un fundamento para testificar a las siguientes generaciones. Estas piedras iban a provocar preguntas. Esta acción iba a provocar preguntas. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Dónde estuvo? Es como cuando mi hijo mayor me preguntó cuando era un nene, vio la foto de mi esposo y yo casándonos y dijo, ¿y por qué a mí no me llevaron? Porque yo no estaba ahí. ¿Dónde estoy yo? Porque yo no estoy en la foto. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la foto es un memorial de un compromiso que hicimos mi esposo y yo hace ya casi 38 años. Y él preguntaba por qué él no estaba en la foto. La inocencia, ¿verdad? Entonces, esto iba a provocar preguntas. Llévense una piedra porque esto va a provocar preguntas para que ustedes testifiquen. Estos varones ya habían pasado el río. Escuche, muy importante pasar el río, muy importante comenzar de nuevo, muy importante tomar decisiones nunca antes tomadas. Y lo habían pasado como por tierra seca. Esto quiere decir, habían probado el milagro del Señor en sus vidas. Josué los manda a llamar para que vayan a tomar cada uno una piedra. ¿De dónde iban a tomar la piedra? No de cualquier lugar. La piedra iba a ser del lugar donde estaban firmes los pies de los sacerdotes. Del lugar donde estaban los sacerdotes parados, de ahí iban a salir las piedras. Esto me habla que las piedras iban a salir de un lugar de obediencia. Porque los sacerdotes obedecieron a Dios, hicieron exactamente lo que les dijo. Ellos recogieron las piedras, iban a salir de ahí. 12 piedras, cada uno cargaría en su hombro, por eso le digo que no era una piedrecita, cargaría en su hombro su propia piedra. Yo voy a representar a mi familia. Esta es la piedra de mi testimonio para provocar preguntas entre los míos. Las llevarían hasta el otro lado a tierra seca. Cruzar el Jordán, levantarían un memorial. Recuerde que las piedras no tienden a colocarse una sobre otra por sí mismas. Alguien lo tiene que hacer. El memorial no resulta así de chiripada o de no. Hay que levantarlo. El memorial hay que levantarlo. Alguien tiene
que hacerlo. Y esto es bien importante para los varones, para los padres de familia. Para ti, mujer, que eres una madre soltera, nunca dejes de levantar un memorial. Haz lo que el Señor te está diciendo que hagas. No te canses de hablar la palabra a tus hijos. No te canses de orar por ellos. Aunque tú no mires resultados todavía, Dios sabe el momento en que el Señor va a contestar tu petición. Entonces, era muy importante representar a cada familia. Cada familia tuvo un representante y quizá Dios te está llamando a ti a que tú lo representes. Alguien tiene que hacerlo. Y si alguien tiene que hacerlo, di tú: yo soy ese alguien. Yo me levanto a representar a mi familia delante del Señor. Ahora vamos a ver el propósito del memorial. ¿Por qué quería Dios que hicieran un memorial? ¿Por qué quería Dios aquellas piedras? ¿Qué es eso de sacar una piedra del río? Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice el versículo 5 al 7. Ok, ya Dios dio instrucciones. Josué llamó a los hombres. El versículo 5 dijo: y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Ahí está la orden, ahí está la repetición. Lo primero fue lo que Dios le dijo a Josué, y Josué habló exactamente lo que Dios le dijo. Y ya llegó la orden, ya llegó la instrucción. Número 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten o preguntaren a sus padres mañana quiere decir el futuro, diciendo: ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué está ese montón de piedras ahí? Le responderéis, dice el versículo 7, que las aguas del Jordán fueron divididas delante de... las aguas del Jordán fueron divididas y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¡Oh, qué tremendo! ¿Por qué esas piedras, papá? ¿Qué significa ese monumento de piedras? Entonces ustedes deben de responderle. Dios les dijo hasta la respuesta que deberían de dar a sus hijos. Qué lindo, ¿verdad? Yo no sé cuántas madres, cuántos papás se han quedado como: ¿qué le digo a mi hija? ¿Qué le digo a mi hijo? Pregúntale al Señor la respuesta y Él te lo va a dar en su palabra. ¿Qué vas a contestar? Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Las aguas se dividieron porque la presencia de Dios estaba allí. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esto es tremendo. Entonces el propósito de levantar un memorial es para tener testimonio. Es para hacer testimonio para las futuras generaciones. Yo sé que casi no se acostumbra a dar testimonios más, porque es que a veces no sabemos dar un testimonio. A veces la persona que da un testimonio cuenta todo lo malo que hizo y se goza contándolo y se le olvida darle la gloria al Señor. Entonces, por eso muchas congregaciones dijeron: se acabaron eso de que la gente pase a hablar, porque no sabemos cómo hacerlo. Un testimonio es sencillo. Es decir lo que Dios hizo y darle toda la gloria a Él. Es que tu testimonio provoque fe en la otra persona. No te puedes quedar callado, pero tienes que hacerlo consciente que fue Dios el que lo hizo. El propósito de levantar aquellas piedras era tener testimonio para las futuras generaciones. No se trata de mí solamente, no se trata de ti solamente, se trata de las futuras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, de lo que Dios va a hacer de nosotros. Es un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Un testimonio hace alarde, engrandece, se jacta, presume de lo que Dios ha hecho. ¿Se da cuenta? Es como agarrar una lupa y engrandecer a Dios. Nunca vamos a exagerar lo de Dios. Dios es más que una exageración. No cabe. No tenemos palabras, de verdad que no. Por eso a veces lloramos, nada más levantamos las manos y adoramos.
porque lo que Él ha hecho es grande, de verdad que sí. Un testimonio es hacer alarde, es engrandecer, es jactarse, es presumir de lo que Dios ha hecho, no de ti, no de lo pecador que eres y lo malo que haces, no. Eso da vergüenza. Lo que Dios hizo, cómo te transformó, aleluya. Le preguntaron a un gran predicador, y bueno, ¿y tú ya hiciste un milagro como el que hizo Jesús de convertir el agua en vino? Le dice, he hecho uno más grande. La predicación del evangelio no ha convertido el agua en vino, pero ha convertido al borracho, y esa conversión ha provocado que tenga casa, que tenga carro, que haya muebles en su casa, que haya comida en el refrigerador, que sus hijos anden bien vestidos, porque ahora tiene dinero. Antes no, antes lo gastaba en la borrachera. ¡Ah, qué tremendo! ¿Y quién lo hizo? Cristo. Y a su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, ese es un testimonio. Engrandecer a Dios por sus obras. El testimonio nos recuerda lo que Dios hizo y puede hacer. Y esto hace que la gente quiera recibir de Dios. Anima la fe de otros acerca de lo que Dios es capaz de hacer en una vida entregada. Provoca fe. El testimonio pone a Dios en evidencia y hablamos que Él todavía sigue obrando. Entonces Dios quería que aquellas 12 piedras que habían levantado aquellos 12 valientes dijeran, Dios ha sido fiel. Dios no nos llevó por todo el camino para luego abandonarnos. Dios nos llevó hasta el final porque nos tenía herencia, nos tenía propósito, nos tenía futuro. Dios tenía planes para nosotros. Esto es lo que las piedras hablaban. En nuestra vida hay recuerdos hermosos, ¿verdad que sí? Hay recuerdos marcados. Yo me recuerdo Familia Betel Internacional. Nosotros comenzamos en el año 1986. Ya tenemos bastante tiempo. 33 años o un poquito más. Dios inició esta obra aquí con 3 personas. Y el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Dios ha tocado y vamos a seguir hasta que Cristo decida, hasta que Él diga ya, hasta que Él venga por la iglesia. Y si nosotros nos vamos, los pastores fundadores, la obra no es de nosotros, es del Señor. Esta obra continúa, porque de eso se trata, que haya un testimonio en el área donde estamos, en nuestra ciudad. Amado pastor, no se canse de predicar. Continúe testificando lo que Dios ha hecho en su vida. Hágalo para la gloria del Señor. Personalmente tenía 13 años cuando me entregué a Cristo y me bauticé. ¿Y sabe qué? El Señor que me salvó no me ha abandonado, ni lo va a hacer hasta que Él venga. Y esto es algo, ahora diga usted eso, el Señor que me salvó, y diga cuándo, no me ha abandonado. Él nunca me ha sido infiel, Él siempre ha sido fiel conmigo. Entonces, poner el poder de Dios en manifiesto, esto es testificar, esto es levantar un memorial, es desplegar, es manifestar, es presumir, es exigir. Esto nos enseña que cualquier monumento que se levante para manifestar las habilidades de un hombre van a caer. La Biblia dice que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado o exaltado. Entonces no levante un memorial a un hombre, por favor. No estoy hablando de no dar honra, no es eso. Pero no puede ser un memorial para un hombre, tiene que ser un memorial para el Señor. Tiene que haber un testimonio acerca de lo que el Señor ha hecho. Cada vez que se levanta un memorial para un hombre, para manifestar la gloria, la habilidad de un hombre, cae. Pero cada vez que se levanta un memorial para manifestar la gloria del Señor, va a permanecer para siempre, así como esas piedras. Dice la Biblia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, perdón. Cada vez que los israelitas miraban o hablaban del memorial hecho de 12 piedras, traían a su memoria cómo Dios los había hecho pasar por el Jordán como por tierra seca. Cada vez que ve a su familia lo que Dios ha hecho con usted, con nosotros, débele la gloria al Señor. Quiero leer lo que dice el Salmo 44:8
Y con esto vamos a terminar. Salmo 44:8 dice de la siguiente manera. Dice la palabra: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. ¿En quién nos vamos a gloriar? En Dios. Véase que está sano. Véase que tiene su mente sana. Véase que tiene fuerza. Quizá no tenga la fuerza que tenía cuando era jovencito, jovencita, pero todavía tiene fuerza. Gloríese en el Señor. Nosotros, dice el salmista, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. No solamente cuando las cosas van bien, todo el tiempo. Cada vez que vea a su familia, dele la gloria al Señor. Recuérdense lo que Dios ha hecho con ustedes. Yo le puedo recordar cómo el Señor nos trajo a este país, cómo una madre tuvo esa visión y no descansó hasta que se vino la última de sus hijas, que era yo. Y ella sabía, mi madre sabía, ahora está con el Señor, pero ella vio su visión cumplida y su propósito cumplido. Cada vez que vea a sus hijos, recuerde lo que Dios ha hecho con ustedes y dele la gloria al Señor. Porque Dios no hace nada ni manda hacer algo sin propósito. Todo lo de Dios tiene propósito. El más grande propósito de nuestra vida es nosotros hablarle a otros de Cristo, testificarle, levantar, que tu vida sea un monumento andando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Podemos decir, hemos alzado nuestros ojos y el socorro ha venido de arriba. Hemos clamado y Él nos ha respondido. Hemos estado enfermos y Él nos ha sanado. Aleluya. Hemos tenido necesidad y Él ha sido nuestra ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le dirás a tus hijos cuando pregunten? ¿Cómo, mamá, cómo te fue en la pandemia? Ay, no, mijo, fue una cosa. No. ¿Y qué si le dices, mijo, soy un monumento andando? Nuestra vida es un monumento andando. Cómo el Señor nos sostuvo. Mientras que otros desesperaban, mientras que otros padecieron, nosotros pasamos en victoria. En victoria. Pasar en victoria no quiere decir que no te dolió, que no lo viviste o quizás hasta te enfermaste. No, pasar en victoria es que lo estás contando. Tienes testimonio. Y esto es para la gloria del Señor. Entonces, tu vida, tu testimonio, tu fidelidad, tu perseverancia, tu servicio, tu enseñanza, tu constancia, tu insistencia, tu oración, tu alabanza, tu dádiva, es un testimonio. Lo voy a repetir una vez más. Tu vida, tu testimonio, tu fidelidad, tu perseverancia, tu servicio, tu constancia, tu insistencia, tu alabanza, tu dádiva, tu oración, es un testimonio para tus generaciones. Tenemos mucho que demostrar, mucho del poder, de la gloria del Señor. Y si no tienes, comienza hoy a levantar un memorial. Comienza hoy. Empieza a escribir. Empieza a levantar tus manos. Empieza a decir, hoy comienza mi vida a ser un memorial para el Señor. Porque levanta un memorial para cuando te pregunten. Padre, muchas gracias en esta noche por esta audiencia, por este grupo de hermanos, hermanas, mujeres, hombres, iglesia, pastores, gente que escucha, que tu palabra les alienta, que lo que estamos haciendo no es en vano, que hay un testimonio que levantar, porque la iglesia no puede padecer como el mundo padece, porque entonces, Señor, no estamos viviendo lo que tú quieres. La iglesia tiene que vivir en fe y en victoria. La iglesia tiene que vivir y avanzar adelante en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien, Señor, no ha podido levantar un memorial de victoria, en el nombre de Jesús yo declaro que tú inspiras a esta persona, a esta mujer, a este varón, a este pastor, a este siervo, a esta sierva, a levantar un memorial para cuando le pregunten sus hijos espirituales o físicos o hijos de sangre, ellos puedan decir, el Señor nos ayudó y nosotros le alabamos todo el tiempo. En Dios nos vamos a gloriar siempre. Siempre y para siempre alabaremos su nombre. Gracias por las experiencias. Gracias por lo que hemos vivido, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú has enviado
tu Espíritu Santo a ayudarnos. Y nos has enviado tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Muchas gracias, Señor. Te amamos y damos a ti todo honor y toda gloria. Amén y amén. Aleluya. No se vaya a perder la próxima semana porque esto continúa. Vamos a levantar un memorial para cuando nos pregunten, nosotros tener testimonio. Y les invito para que este domingo a las 10 de la mañana, este domingo agosto 23, celebraremos el Día del Amigo y vamos a esperar que personas vengan. Vamos a tener servicio en persona o presencial y vamos a tener en línea. Así que como usted vaya a venir, háganoslo saber. Ahí le van a poner cómo entra usted a Facebook de Familia Betel Internacional y ahí se puede registrar porque queremos que sea nuestro invitado de honor. Venga y gócese con nosotros. Les bendigo y si va a diezmar, si va a ofrendar, si va a continuar siendo fiel al Señor, hágalo. Allí le van a poner en pantalla cómo lo puede hacer y nosotros continuamos adelante. Les amo, les bendigo y vamos a testificar de las grandezas del Señor en el nombre de Jesús. Amén.